Se confirmó el aumento de gas. Vienen diciendo desde hace rato un porcentaje que realmente nos alarma, pero vamos a ver un poco más en detalle de qué forma nos va a golpear este incremento. Juanma. Dani, nos va a golpear y mucho. Vamos para intentar explicarlo lo más fácil posible. Vamos a dividir estos aumentos en dos. Por un lado, quizás el que más sorprende, que era un aumento pedido por lo que son las distintas distribuidoras, que es el de cargo fijo de la boleta. ¿Qué significa este cargo fijo? Que no importa si vos consumís mucho o consumís poco, vas a tener en promedio hablando un 900% de aumento. Ya lo vamos a ver en las placas y en las boletas. Que normalmente no le prestábamos mucha atención porque era bajo el cargo Exactamente. fijo, ¿no es cierto? Y ahora va a tener un 900% de aumento en promedio. Va a venir altísimo. Y después, la otra parte que aumenta, que esta sí es el aumento que venían pidiendo desde la propia Secretaría de Energía, aquel que se dirime con lo que son las diferentes audiencias públicas, es el del valor del metro cúbico, que decíamos en los títulos, y va a tener más o menos un porcentaje de incremento de un 350%. Sí, todo bastante arriba, y por eso en algunos medios se habla de un 1.300, 1.400, especulando con lo que pueden ser los aumentos en los meses de julio, porque uno dice, bueno, ahora estamos hablando de 900 y 350 y se terminó acá. Claro. No, señores, porque según un índice que van a sacar de aumentos entre lo que puede ser lo que da, los datos que da a conocer el INDEC en cuanto a el IPC, en cuanto después también el valor de la construcción y en cuanto a un porcentaje de los aumentos de los salarios, de aquí en adelante va a haber un aumento mensual de esta tarifa del gas, así que no va a quedar acá. Tenemos una factura para empezar a mostrarles cuáles son los números de los cuales estamos hablando, de cargo fijo, en qué categoría estamos, cuántos metros cúbicos estamos consumiendo. ¿Cómo tenemos que leer lo que es la factura? Nos vamos a venir aquí a la izquierda, me acerco a vos, Dani, para ver aquí arriba consumo medido, sí, que termina en 77 metros cúbicos. ¿Por qué tenemos que ver el consumo? Porque según el consumo es en la categoría que vamos a estar, que son 8 categorías, desde R1, R2, 1, R2, 2, R2, 3, R3, R3, 1, R3, 2, R3, 3 y R3, 4, que es la que más alta varía. Se hace mensual. Y uno dice, me voy a venir para aquí. ¿Por qué este usuario entonces, que por ejemplo consumió nada más que 77 metros cúbicos, si para hablar de un usuario que es R3, como esta factura, tenemos que hablar de que consume más de, por ejemplo, 900 metros cúbicos? Bueno, nos vamos a volver aquí. Esto es un lío. ¿Por qué? Se hace de manera anual, es decir, que se calcula desde lo que fue mi mes de marzo, o esta factura del mes de marzo de 2024 con mes de marzo de 2023. Ese periodo total de consumo de metros cúbicos de gas es el que se sabe para, bueno, ¿en qué categoría estamos? ¿En dónde está? Y acá tenés justamente del 23 al 2 del 24, cuántos son los metros cúbicos cada uno de los meses. Si empezamos a sumar 74, 270, 851. Mayo, julio y agosto son los que más consumo tenemos. Claro. Y entonces acá arriba a la derecha, esta factura que estamos hablando, segmento N3, esto es según el salario que cada uno tiene, esto es un segmento medio N3, bloque aplicado R33, dice. R33 en realidad es la factura R3.3. Eso es para saber entonces la cantidad de metros cúbicos que estamos consumiendo de gas. Vamos a ir a las placas para saber. Recuerden que esta factura que estamos viendo de R3.3, entonces tuvo un valor fijo de 2.200 pesos. Mantengamos este número en la cabeza porque aquí va a sorprender entonces. ¿Y por qué? En la placa cargo fijo, el que estamos hablando que no va a variar, no va a importar si consumiste 70 metros cúbicos o 1.200 metros cúbicos, porque este es directamente el valor que te cobra la distribuidora y por eso lo habían pedido, para que las distribuidoras, sin importar la época del año, sepan cuánto va a ser el ingreso que van a tener a partir de las facturas. R1 dijimos el que menos consume, R2, R3 y después este R3-4, este es el que más paga. Este va a ser el cargo fijo. El que menos consume, Mendoza, casi no tiene R1. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una zona de mucho consumo por las bajas temperaturas, sobre todo en el año. Nos quedamos con R2-3, que es sobre todo el segmento de mayor población de Mendoza. La mayor población de Mendoza va a tener un cargo fijo a partir de esta factura de 9.948 pesos
para empezar a hablar. A esto se le va a sumar el consumo que cada persona tenga. Nos quedamos con R33. ¿Por qué? Porque era la factura que mencionábamos, la que veíamos recién que tenía un cargo fijo de 2.200 pesos. Miren este usuario cuánto va a empezar a pagar desde el próximo mes. 15.209 pesos. Esta, atención, porque esta es el número, la cantidad de pesos. 13.000 pesos más. Exactamente. Aquí es aquel que no va a tener subsidio. Y uno dirá, pero no es que están sacando subsidio. Sí, pero el de zona fría a Mendoza no se le saca. A estos habrá usuarios que se les quita un 30% y la minoría se le va a sacar un 50%. Y aquellos que no tienen subsidio es el segmento más alto, R3-4, fíjense, 24.662 pesos para empezar a hablar. Porque después habrá que ver entonces cuál es el valor y la cantidad de metros cúbicos consumidos. Vamos a ir a la próxima placa para saber de cuánto estamos hablando de este valor de metro cúbico y por qué decimos que va a aumentar entonces en promedio un 350%. Para todas las categorías entonces, es decir, si es R1, R2 o R3, no importa, lo que aquí varía el valor es si es N1, N2 o N3. Por eso decimos todas las categorías, pero en N1, aquel que mayor ingreso tiene va a pagar el metro cúbico 126 pesos con 56 centavos. La N2, ingresos bajos, va a pagar el metro cúbico 57 pesos y N3, el usuario que recién estábamos viendo en la factura, va a tener entonces un metro cúbico un valor de 69. Y ahora uno en casa estará diciendo, ¿y cuánto pagaba antes el N3? Vamos a ver la tercera placa para saber esa diferencia. Claro. De cuál era el valor anterior. Entre que te marean con los componentes de la factura y bueno, hay que hacer justamente eso. Comparar en cuánto es lo que pagábamos y cuánto vamos a pagar a partir de ahora. Y desde el gobierno dicen, ahora el usuario va a poder calcular cuánto va a pagar, porque en base a la cantidad de metros cúbicos es imposible sacar esa cuenta. Es muy difícil. Es imposible porque hay que calcular una cantidad de metros cúbicos sin subsidio, otra cantidad de metros cúbicos con subsidios. Entonces será muy difícil. Aquí traemos en limpio lo que decíamos en el cargo fijo. Hasta el 31 de marzo, este usuario que es R3, N3, pagaba 2.221 pesos. Desde la próxima factura se le va a 15.209 pesos. Y aquí el valor entonces del metro cúbico, que esto hay que empezar a hacer las diferencias en cuanto a lo que está subsidiado o no está subsidiado. Pero esto es en limpio y sin subsidios, de 44 pesos a 69. Claro, lo que pasa es que la trompada en la pera es esto, el cargo fijo. ¿Qué quiere que le diga? Claro, lisa y llanamente. Es así, es que es impresionante. No, entonces ya bueno, el metro cúbico, el valor del metro cúbico también, pero ahí olvídate. Porque supongamos que uno se va, deja la casa cerrada durante 3 meses. Va a tener igualmente un cargo de 15.209 pesos. De una persona que alquila y que tiene servicio de gas de red, ya va a tener de base ese cargo fijo, ¿no? Además de lo que consume. Y bueno, siempre hablamos de, obviamente, cuidar el consumo, pero bueno, hay que bañarse. Hay que cocinar. Claro, hay que cocinar, exactamente. Y quizás... Y tal vez calefaccionarse medianamente, ¿no? Tampoco estamos hablando de demasiado confort y comodidad. Pero bueno, todo eso entra dentro de los gastos. Y el estado de nuestros electrodomésticos. Claro, nuestros hogares, del termotanque, si es que lo tenemos, si es un calefón de los rápidos, esos que uno compra por ahí porque dice que lindo, son los que más gastan. Pero la ducha larga se terminó. La ducha larga, olvídate. ¿En qué varía todo esto? ¿Por qué tenemos estos valores? Porque desde el gobierno dicen que tenía un precio la energía argentina muy barato. Para poner en relación a valor dólar, pero nosotros los vemos en la factura en pesos argentinos, es que antes el costo de la producción del gas tenía un valor de 0,7 centavos de dólar. Ese valor va a pasar a 4 dólares, de 0,7, es decir, de 70 centavos de dólar a 4 dólares, lo van a llevar de aquí a fin de año y por eso estamos hablando de que no se terminó el aumento, sino que va a ser de manera mensual. Dios mío. Bueno, escuchamos a algunos de los especialistas a ver si nos pueden ayudar a entender mejor. Que nos van a ayudar, pero bueno, va. Si hablamos solamente en porcentajes, los porcentajes más altos los van a enfrentar los usuarios con la letra N2, que son los de ingresos bajos, que tienen una variación. El usuario promedio en Mendoza, que es el R2-3, tiene una variación en el cargo fijo del 900%. Y luego, obviamente, el impacto que tienen los N1 también es grande porque estos usuarios ya hace un tiempo, ya casi un año,
que no tienen ningún tipo de subsidios en la tarifa del gas. Fijaron un valor para lo que es el millón del BTU, que tiene incidencia en lo que es el PIS, el precio del gas en el ingreso del sistema, que estaba en $0.7 y lo quieren llevar a que el valor que tenga sea $4. Entonces lo van a hacer en 3 tramos. Este primer tramo es un impacto que hablábamos la semana pasada de un 300-350% de aumento, que va a ser en este mes. Luego, a partir de mayo y septiembre va a haber otra actualización y a partir de octubre estaría llegando a estos $4 que pretende la Secretaría de Energía. Lo que ahora se ha establecido es un cambio en la metodología y va a haber una actualización mensual con 3 índices que se toman, se promedia el mismo y en base a eso se hace el ajuste mensual. Así que a partir del mes de mayo tendríamos que estar hablando de que va a haber otro ajuste. Está el índice de precios, el de los salarios registrados y el de la construcción.